Ahora, también me doy cuenta que estos falsos inicios en realidad son doblemente falsos, ¿no? Porque se supone que el falso inicio, pues, uno habla como más sosegado, tiene un tono más íntimo, como que Claro. hasta susurra un poco, porque es así como conversación. Y luego ya cuando entra el programa de verdad, para empezar, hay una cuña de inicio, ¿no? Un opening como teníamos, que ya no tenemos. Claro. No tenemos de el ahí uno opening de y de Vargas ahí uno Llosa. entra así, y de ahí uno entra así, con toda la energía, así, bienvenidos, esto es el mal menor, yo soy... Pero nosotros no, nosotros hacemos el falso inicio y lo extendemos, todo el programa Claro. es un falso inicio, ¿no? Porque lo hacemos en el mismo tono, no ponemos Claro. un No hay, opening. en ningún momento hay efusividad, nada. Pero, o sea, Sí, un sí. paréntesis, ya no existe el opening de Vargas Llosa. O sea, ese era pues por temporada electoral, ¿no? Ya ahora hay que hacer uno nuevo, pero todavía no se me ocurre qué hacer. ¿De qué pues puede ser? ¿De Putin anunciando una invasión, una cosa así? ¿O? Sí, bueno, o podría ser pues para ¿no? Un recuerdos del coronavirus, una cosa así. A mí siempre me han gustado esos openings que juntan varios así pasajes, o sea, como que varias personas hablando. Como el que teníamos. Claro, que aparecían todos los candidatos. Esos así a mí me gustan, ¿no? Ese tipo de openings, ¿no? Como de serie gringa, ¿no? En que aparecen todos los personajes, el cast, ¿no? Me parece el cast. Como el de Power Rangers. Claro, el de Power Rangers a mí me gusta mucho. Y creo que uno de nuestros primeros openings era como el de Power Rangers, ¿no? O era con la música de Power Rangers. Sí. Pero ¿sí? Sí, sí. Yo estoy totalmente seguro, o sea, 99.9% seguro que había la música de Power Rangers en algún opening. Y podríamos poner así como la voz del doblaje, ¿no? Jorge Malpartida. Claro, sí, sí. Esos a mí me gustan, esos openings. Con la aparición estelar de... Claro, o como el de The Office también, que salen los personajes. A mí me gusta, claro, por ejemplo, con escenarios, ¿no? De la ciudad, de la oficina, tú y yo conversando en anteriores capítulos. Ahora queremos grabar en video, podemos hacer eso, ¿no? Y ahí tienes una tarea. Hay que ir pensando en algún opening para los siguientes capítulos. Para este ya no. Ya no. Ya. Bueno. En este vamos a ir pensando. Ya, pero bueno, acá acabamos el falso inicio y tú vas a presentarnos y hacer un inicio así enérgico, verdadero. Pero antes de terminar eso, ya que hablas de falsos inicios, yo por mucho tiempo pensaba que los falsos inicios era como que cuando entras tarde a una función de cine y ya está comenzada la película, yo pensé que era algo así, como que entras y ya estaban conversando, hablando. ¿Ese es el concepto del falso inicio o no? No, al contrario, el falso inicio sería como que tú llegas antes a la función y ves al director conversando con los actores, ¿no? Ya. O sea, la función, pero acá el director está filmando en el cine. Yo me refiero No, pues, pero eso es lo que voy. O bueno, ponte que fuera teatro, ¿no? Ves al director conversando con los actores, como que sí, bueno, sí, no se le ve bien la función, que no sé qué, ¿no? Como un inicio, como no es un inicio verdadero, ¿no? Y después ya, bienvenidos a la función, esto es el Macbeth y empiezan, ¿no? Tengo como un hueco en mi cultura audiovisual, parece, por ver tanto anime en mi adolescencia, no sé cómo son. Claro, en la animación hacer un falso inicio es bien complicado, ¿no? Ya. Bueno, ya. Tomando en cuenta que ese fue un falso inicio, yo soy Jorge Malpartida y tú eres ahí Renato Mati León, por favor, preséntate. Te has olvidado de quién soy, creo. No, pero es que esperaba que tú tendrías que presentarte, pues. Bueno, yo soy Renato Mati León y esto es El Mal Menor. Ahora, el problema es que como no tenemos cuña de entrada ni de salida, no hay algo que corte, pues, el falso inicio para dar un inicio verdadero. Y yo espero que hayas puesto eso que te he dicho, ¿no? La sucesión de escenas, lugares, personajes, ¿no? Si no, me has fallado, ¿no? Ahora, ¿sabes qué tuvo un falso inicio y un inicio así bien salvaje? La pandemia, la cuarentena, por ejemplo, en Perú, ¿no? Claro. Porque primero llegó el virus, bueno, vamos a hablar, han pasado esta semana, se cumplen 2 años desde que se inició la cuarentena y de la pandemia, y desde que inició también esta cuarentena bien salvaje que decretó Vizcarra, ¿no? De como 3 meses. Claro. Entonces... Pero no conmemoramos necesariamente eso, ¿no? O sea, como que recordamos que son 2 años viviendo en pandemia, ¿no? O sea, no estamos celebrando, obviamente. No. El cumpleaños del COVID. No. Bueno, podría tener un cumpleaños, ¿no? Así en el esquema de un epidemiólogo, supongo que le ponen, ¿no? Sus velitas. No, pero claro, como que contamos que ya son 2 años de esto, ¿no? De que se anunció la pandemia, ¿no? Ahora, a mí se me hace interesante hablar de esto un poco por la perspectiva que nos da, ¿no? O sea, el hecho de
acordarnos un poco cómo creíamos que iban a ser las cosas en 2 años, en 3 años, ¿no? En ese momento. Uh-huh. Bueno, en teoría yo siento que lo que ha ocurrido con este hecho, que es como que un hecho así histórico y que yo creo que marca de todas formas la vida pues de esta generación, de la generación anterior a la nuestra, o sea, los que han estado, digamos, viviendo todo este acontecimiento, es que se ha vivido minuto a minuto, ¿no? Yo creo que la Segunda Guerra Mundial o las anteriores pandemias, otras situaciones de este tipo, no se vivían así, pues, ¿no? Con noticias que te ibas enterando al momento lo que pasaba en Rusia, en Perú, en todo lado. Y también, ¿no? yo creo que uno de los hechos distintos es que, o sea, a pesar de que la Guerra Mundial o ese tipo de cosas eran algo que afectaba a todo el mundo, o sea, no te afectaba directamente, ¿no? O sea, no es que tú no podías salir de tu casa, todo el mundo, o que salías y tenías miedo a contagiarte. O sea, sabías que había, por ejemplo, acá en Perú la gente sabía, yo imagino que durante la Segunda Guerra Mundial la economía tuvo problemas, sabían que había una guerra, hubo un montón de efectos colaterales, pero no es como que tú salías y pensabas, uy, me va a caer una bomba, ¿no? Claro. Digamos, la afectación no estaba en la puerta de todos. No era tan global. Ajá. Claro, exacto. O sea, claro, había un hecho global impactante, pero claro, no en todos había como que tanques en la puerta de tu casa. ¿No? Y no te afectaba tu vida cotidiana de una forma tan directa, ¿no? Claro. Sí, pues, ¿no? Y además, yo sigo pensando eso, ¿no? De que se ve en tiempo real, ¿no? Las noticias, ¿no? De que, claro, te ibas enterando de cuán crítico era esta situación, ¿no? Esta situación, ¿no? De que falta oxígeno en tal lugar, en tal país. Digamos, la formulación de las vacunas y todas las medidas las has visto en el momento, ¿no? O sea, te ibas enterando de todo eso. Al menos en los primeros meses había como claro, una gran expectativa, ¿no? De todo lo que iba pasando en todo lado, ¿no? Claro, es más, había esta cosa de contar los enfermos, ¿no? Había como un momento en el noticiero de decir, hay tantos enfermos, tantas camas UCI, tantos fallecidos, ¿no? O sea, es hasta un poco, si uno lo piensa bien, es bastante espeluznante, ¿no? Ahora, yo sí creo que hace 2 años, por ejemplo, todos teníamos la sensación de que estábamos viendo un antes y un después, ¿no? Que el mundo iba a cambiar después de esto. Para bien o para mal, o por el virus, ¿no? Pero que las cosas iban a ser muy diferentes de algún modo. Claro, había esa sensación, pero tú te das cuenta que también el ser humano cambia de costumbres muy lento, ¿no? Entonces uno esperaría, ¿no? Que luego de una crisis tan fuerte que en verdad sí yo siento que ha marcado la vida de las personas, el mundo debería ser como que un poquito diferente, pero no, pues ahorita vemos ahora una potencia invadiendo un país, ¿no? Está, digamos, Rusia haciendo no, eso. pero yo no hablo solo de esa cosa de, uy, ahora vamos a ser mejores, que todos salgamos mejores de esto, ni nada. No, o sea, también pienso, por ejemplo, en algo un poco más trivial, como que iba a haber cosas que ya no se iban a poder hacer, o sea, el virus en sí iba a afectar más nuestra vida. Pero ahora, a pesar de que oficialmente la pandemia sigue, la gente ya está, por lo menos aquí y en muchos países, haciendo su vida normal como si no hubiera nada, ¿no? O sea, usa mascarilla porque es la regla y punto. Claro. Es que creo que es lo natural en este tipo de situaciones, ¿no? Porque como ya existen vacunas y por el momento no es que esté controlado, porque hay muchos países, yo supongo que aún no están vacunados. En el propio Perú, ¿no? No está todo el mundo con toda la inmunización o, digamos, vacunación que se requiere, ¿no? En cuanto a refuerzos, ¿no? Pero sí la vida en algún momento tiene que volver, no a lo que era, pero sí a lo más cercano que tenías en cuanto a su flujo, ¿no? De sociabilidad, de actividad económica. En algún ¿no? momento sí tiene que volver a lo que era, ¿no? Claro, o sea, sí, pues, porque todo el mundo, porque yo siempre escucho eso, ¿sabes? La gente dice, no, es que no va a volver a lo que era antes, o sea, yo en algún momento sí tendría que normalizarse por completo el mundo, ¿no? Esto que se hablaba de la nueva, que se hablaba en el inicio, ¿no? De la nueva normalidad, la antigua normalidad. O sea, en algún momento tendrían que empezar a acercarse hasta volver a hacer la misma cosa. Claro. O sea, pese que, por ejemplo, tú y yo, por cuestiones de personalidad o de tantas cosas, es más fácil el no tener que socializar. Digamos, desde el punto de vista práctico, sí tenemos que socializar para muchas acciones, ¿no? Ya sea familiares, laborales, económicas, académicas, ¿no? O sea, si dependiera de nosotros, sí, todo el mundo, o yo al menos me quedaría, pues, ¿no? Yo seguiría en mi cabaña, ¿no? Claro. Sí. Pero como, claro, no vivimos en un refugio del fin del mundo, en verdad, como ha pasado, sí tenemos, pues, que salir a este mundo, a socializar, a pagar los arbitrios y cosas así, ¿no? Esas cosas que aún siguen ahí, ¿no?
Entonces creo que eso ya pasándolo a un momento más de sociedad, ya tiene que volver pues esas dinámicas, ¿no? Si no, no podemos estar todo el día así, pues, ¿no? Ahora, tú mencionabas lo de la guerra y esto, y algunos salían y decían, uy, sí, probablemente sea una guerra, podría ser una guerra mundial y no sé qué, que parece felizmente que es improbable. Pero claro, yo veía a los analistas políticos, a los analistas internacionales diciendo, uy, no, sí, esto puede ser muy grave, podrías terminar en una guerra mundial, en una guerra nuclear, ¿no? Y yo decía, ay, qué exagerados. Y luego me acordaba del Renato que cuando veía a los infectólogos diciendo, sí, esto del coronavirus es serio, podríamos terminar toda la población en cuarentena, los veía y decía, ay, qué exagerados, ¿no? Entonces... Claro, yo creo que algo que sí ha impactado en estos 2 años de pandemia y que sí podríamos decir que ha cambiado es la impredictibilidad del mundo, ¿no? O sea, yo antes pensaba que lo que era impredecible, por ejemplo, era la política peruana, ¿no? Eso sí era impredecible, ¿no? Pero yo pensaba que ciertas cosas en el mundo estaban como que, ya está como que claro, ¿no? Claro, regular. Claro, justo yo te iba a preguntar eso. ¿Tú crees que una de las cosas que podrían sí haber cambiado en estos 2 años o después del virus es que ya no creemos que haya como algo imposible, ¿no? Porque antes uno pensaba, no, hay ciertas cosas que jamás van a pasar, ¿no? Claro, pero sí ahora pasan, en cambio uno piensa que cualquier cosa puede pasar después de esto, ¿no? Claro, yo pienso que sí, ¿no? ¿Tú crees que esa actitud, esa forma de confrontar la vida, digamos, en generaciones más jóvenes va a ser distinta por eso? Más que por eso, yo creo que ya se volvió pues como que la regla, ¿no? Como que sentido común. Que nos ha quitado como que, más que sentido común, el piso, ¿no? Así como antes, ¿no? En el siglo XX había las grandes ideologías que le daban una base a las personas de un orden en el mundo. No te digo que eso existía en nuestra época, pero ahora hay menos que eso. O sea, ya ni siquiera hay bases ideológicas y políticas, y tampoco hay ciertas certezas, ¿no? Sobre cómo debería funcionar, ¿no? Así como decir que probablemente Brasil gane el mundial o probablemente si Alemania llega a octavos puede ganar el mundial, como que esas certezas ya no existen. Ahora yo creo que estoy seguro que por ahí Canadá gana el mundial en Qatar, una cosa así, ¿no? Porque ya no sé, por ejemplo Canadá está primero en la CONCACAF, ¿no? Yo no sabía eso, ¿no? Entonces ese tipo de cosas varía. O por ejemplo haciendo un ejercicio así mental, que además me remite un poco al podcast que te recomendé del caso 63, 36, 60, algo así. Claro, que es de un viajero en el tiempo. O sea, si hace 3 años venía un viajero en el tiempo, es cierto, el próximo año va a haber una pandemia y contarnos todo lo que pasó, uno no lo creería. En cambio, hoy, si viene un viajero y me cuente lo que me cuente, yo compro. Claro, sí. O sea, hasta tú decías, ¿no? Lo que pasó con Trump, que ganó las elecciones, decías, es como que algo poco raro, pero... Claro. Pero ahora sí ya te parece normal, ¿no? O sea, yo estoy muy seguro que puede terminar, no sé, postulando nuevamente Trump y ganando, o ahora que quieren comprarle, creo que petróleo a Venezuela, ¿no? Luego sí, que han estado, claro. Ese tipo de cosas, ya... Claro, Maduro de pronto es el señor presidente, ¿no? Ya no es el dictador. Entonces, esa pérdida del eje del mundo ya es parte de nuestro, digamos, de la visión. ¿No? La aceptación del absurdo, ¿no? O sea, cosas que antes nos parecían absurdos, ejercicios como que uno podría ver, yo me imagino una sátira política, ¿no? Donde pasa algo así, ahora uno lo acepta como algo que podría pasar realmente, ¿no? Claro. El vivir en un capítulo de Los Simpsons ya no se ha vuelto como que una broma, sino parece que es ya nuestra nueva nuestro nuevo esquema, ¿no? El estándar es un guión de Los Simpsons, ahí parece que es lo normal, ¿no? Yo no estoy seguro, creo que en algún momento hemos hablado de esto, no sé si al aire o en persona o cuando. El problema, ese es el problema de hablar cuando no estamos grabando, ¿no? Porque ya uno no sabe si lo ha hablado al aire o en persona. Pero es que es como una muestra de cómo conversamos tú y yo, pues. No es que todo lo que decimos al aire es lo mejor, ¿no? A veces lo mejor lo decimos fuera del aire y bueno, lamentablemente. Es que por eso deberíamos restringir nuestras conversaciones solo al podcast, ¿no? Pero que cuando nos vemos no nos saludamos. No, pues cuando nos vemos grabamos un podcast. Que nuestra vida va a ser un podcast. Claro, así. Como un reality podcast. Como el Truman Show. De Truman Show. RR, sí. Un real mal menor. Está bien.
No, bueno, ¿qué es lo que iba a decir? Terrible eso. Que claro, que hay un artículo pues que salió en El País justo hace un poco antes de lo del COVID, que decía que los Simpson no es que los Simpson, que los Simpson lo único que habían predecido era nuestra estupidez, ¿no? Refiriéndose a la raza humana, ¿no? O sea, que en realidad no es que los Simpson tuvieran ningún poder telepático, ni siquiera un tema estadístico, ¿no? Que también se dice que hay tantos capítulos de los Simpson que inevitablemente algo de lo que pasa en la serie iba a terminar pasando en la vida real, sino que en realidad los Simpson estaban parodiando la realidad y la realidad se ha convertido en una parodia. Claro. Eso pasa también cuando las series son muy largas, ¿no? Por eso Doraemon... Sí, pero, yo no veo a nadie que esté sacando posts de One Piece prediciendo el futuro, ¿no? No, pero sí de Doraemon, o sea, Doraemon por eso... O de La Rosa de Guadalupe. No, pero La Rosa de Guadalupe es tan larga que por eso toca todos los temas en tendencia, ¿no? Tiene un capítulo de los emos, un capítulo de la chica cosplayer. Creo que hay una chica que subastó su virginidad para una entrada de One Direction, algo así, o sea, toca todos los tópicos, ¿no? Debe haber un capítulo de la pandemia, algo de BTS ahora, ¿no? Es como que el meta, no sé qué es, la metatelenovela del conservadurismo y de lo que no debes hacer, de que debes hacer caso a tu es una telenovela en tiempo real, ¿no? Claro, exacto. Y por eso Doraemon también, por eso es el metaanime, ¿no? Hay capítulos, por ejemplo, hay un capítulo de Doraemon del cuadernito de la muerte, que es como el Death Note, ¿no? Entonces, porque tienen muchos capítulos Doraemon, pues pasa eso cuando las series son muy largas, ¿no? Ya empiezan a predecir el futuro, ¿no? Pero bueno, ya que estás hablando de artículos del país o de páginas que se nota que has estado informando, yo te quería hacer la pregunta, ¿no? Ya que han pasado 2 años de la pandemia, o sea, en teoría ya se podría bromear sobre lo que ha ido ocurriendo, o sea, sobre la crisis, el drama. O sea, yo creo que se podía bromear en tiempo real, ¿no? Y nosotros lo hemos hecho además, ¿no? Pero quien vea nuestros capítulos del encierro, ahí encerrados en nuestras casas, en cuarentena, sin saber qué va a pasar o si va a haber un mañana, nosotros estábamos acá grabando podcast y bromeando sobre el tema, ¿no? Y yo creo que hay gente que lo ha hecho mucho mejor que nosotros incluso, y que como se dicen, se puede hacer humor de todo. Ahora, hablando de bromas, yo no sé si te acuerdas eso que se decía también, que cuando acabe la pandemia iba a haber una época de libertinaje, que así, por ejemplo, como cuando acabó la peste bubónica, se armaron pues muchas orgías en Europa y cosas así. Aparecieron nuevas enfermedades venéreas, supongo, ¿no? Sí, claro. Y se decía que iba a pasar lo mismo, pero yo creo que el problema es que la cosa es tan gradual que no sé si realmente en algún momento... ¿Dónde está la juerga que me prometieron? Me dijeron, quédate en tu casa que después habrá fiesta. Es que como tú y yo somos unos nerds, esa juerga ha ido ocurriendo durante la pandemia y nosotros no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero esa olla a presión sí se ha ido destapando, ¿no? Ya ha habido esas fiestas, esas orgías a las que, bueno, ya yo a los 30 años, ese tren ya pasó para mí, ¿no? O sea, si no lo aproveché en mis 20, ya no creo que a los 30 lo pueda hacer, pero esas cosas ya pasaron, ya, o sea, ya ocurrieron, ¿no? Han ocurrido entre las olas, ¿no? Ha ido claro, pasando. Pero a lo que voy es, a nosotros pues nos prometieron que iba a ser cuando acabe, ¿no? Yo sigo esperando además poder decir, ya, bueno, ya acabó la pandemia, ¿no? Pero ¿quién te prometió? ¿Quién te prometió eso? La tele, los medios de comunicación, Jorge, el imaginario popular. La OMS. Además, la OMS dijo. Sí, claro, la OMS. Predijo, ¿no? Va a haber libertinaje, dijo. Sí, claro, yo estoy todavía esperando el libertinaje, ¿no? No, y además yo sigo esperando poder decir que ya acabó la pandemia, porque yo cada vez que estoy hablando con alguien, conversando, diciendo, sí, cuando estábamos en pandemia, todo el mundo dice, no, todavía estamos. Es que creo que ya... Bueno, eso tendría que decirlo algún médico, un científico, un epidemiólogo, ¿no? Pero yo sí creo que, claro, se va a ir ajustando la vida a la cuestión ya sanitaria, ¿no? O sea, como ya existen las vacunas, se ha ido controlando en ciertos aspectos. Al menos estamos en ese momento, ¿no? Y claro, eso es positivo, ¿no? Por ejemplo, es muy positivo que ya los escolares vayan a las clases presenciales, ¿no? Porque eso ya afecta ciertos elementos educativos y también supongo psicológicos. Y que ya no sea noticia cada 2 meses que hay cada mes que hay una nueva variante, ¿no? Claro. O sea, probablemente sigan apareciendo variantes, ¿no? Pero claro, pero o sea, ya está dentro, digamos... Claro.
Sí, pues, ¿no? Que yo creo que una vez al año nos vacunarán, pues, ¿no? Como nos vacunan hacia la influenza. Pero nuevamente, volviendo al punto que estábamos hablando, no sabemos, ¿no? Así como el mes pasado erupcionó un volcán así gigantesco, y invadieron Ucrania. Entonces no sabemos qué va a pasar ahora en abril, ¿no? Van a descubrir que el Quijote lo escribió un extraterrestre, ¿no? Algo así, no sabemos ya. Pero bueno. ¿Qué más estabas diciendo? La fiesta que nunca llegó, ¿no? Sí, claro, porque, por ejemplo, sí es algo registrado, ¿no? Que después de la peste negra se organizaron, digamos, hubo una época de grandes orgías, de banquetes, ¿no? Entre la clase gobernante, ¿no? Que era una clase que además, como la esperanza de vida era 20 años más o menos, la disfrutó muchísimo, ¿no? Y hay algunos registros de que pasó algo parecido, por ejemplo, después de la gripe española, ¿no? Entonces yo estoy diciendo, y ahora que ya hay internet, libertad sexual, ¿no? Ya que se supone que hay toda una serie de luchas que ya hemos ganado generacionalmente, ¿dónde está? Es que yo creo que lo que pasa es, no sé si a ti te ocurría eso en la secundaria, que llegabas el lunes, luego del fin de semana, ¿no? A clases, y todos tus amigos están hablando de la juerga que tuvieron en San Francisco, o en tal o cual calle. Yo llegaba el lunes de la juerga. Claro, por eso, ya. Bueno, yo siento eso, ¿no? Que todo el mundo está hablando de lo que ocurrió el fin de semana, mientras, claro, ese fin de semana, claro, yo igual no hubiera ido a la juerga, ¿no? Pero hubiera sido interesante que al menos me invitaran, ¿no? Entonces decían que tal pasó tal cosa, que tal amigo se cayó de bruces de tanto tomar y el otro lo asaltaron. O sea, ¿tú crees que las fiestas COVID han sido ese momento así, o sea, de libertinaje? O sea, yo creo que han estado ocurriendo, solo que no nos han avisado, ¿no? O sea, como nuestro círculo social no va alrededor de eso. Nadie te dijo, oye, va a haber esta fiesta, no sé si fiesta COVID, ¿no? Pero nos vamos a reunir, ¿no? O sea, ha ocurrido ese libertinaje, pero no nos hemos enterado, ¿no? Porque claro, pues nunca hemos estado en esos lugares, entonces no estamos en la lista de... No, porque, o sea, imagino que tú también, incluso en las noticias, ¿sabes? Salía, ¿no? Cosas que pasaban, pero yo estoy diciendo ya, oye, yo veía eso y decía, miren, si esto está pasando en pandemia, cuando venga el libertinaje así va a ser el doble, ¿no? Pero no, al contrario, ya cada vez hay juergas menos interesantes, ¿no? Ya aparecen las juergas de antes de la pandemia. No es que yo quiera que miren, no, yo quiero sentir en ese ambiente festivo, ¿no? En la calle. Claro. Quizás, pues, ¿no? Cuando clasifique Perú al Mundial, no sé, ¿no? Pero es que quizás ya se ha ido destapando esa olla a presión de a poquitos, pues, entonces ya claro, pasó, lo que pasa es eso, ¿no? Que ha sido tan gradual que al final en Europa por algo lo llamaron desescalada, ¿no? Es como claro. poquito. Creo que justo en Europa lo llamaron desescalada para evitar otra nueva serie de orgías. ¿Qué? Es lo mejor eso, ¿no? Porque si no iban a correr cosas terribles, pues, ¿no? Bueno, te pregunté lo del humor en el sentido de, ¿tú crees, ya que hemos tenido tantos programas de tipo pandémico, que existe una nostalgia pandémica? O sea, ¿tú crees que así como hay Stranger Things claro, de las cosas ochenteras, de las aventuras, va a haber una nostalgia así de cómo era la vida en ese momento? Yo creo que sí, yo creo que, o sea, porque en algún momento, por ejemplo, cuando, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que cuando escucho hablar a alguien mayor de lo horrible que era el Perú, yo digo, este tipo extraña esa época, ¿no? O sea, cuando dicen, no, había bombas y había que comprar leche EMSI y hacer colas, ¿no? Y te hablan tanto de eso que tú dices, esta gente como que extraña un poco, ¿no? O sea... Claro. O lo usan también como justificación para su comportamiento actual. O sea, el pata es, no sé, una persona amargada o... no sé, tantos problemas. Yo creo que más que o sea, también hay eso, pero yo creo que lo que hay es una especie de orgullo del superviviente, ¿no? Que no debería, ¿no? Porque es terrible igual, ¿no? Lo que ha ocurrido, ¿no? Hay muchas personas que le han pasado terrible, que han perdido a gente, ¿no? Claro, y claro, es igual o peor que en los 80s, ¿no? Pero claro, yo creo que hay esa especie de orgullo del superviviente, ¿no? De, no, en mi época era más difícil, ¿no? Porque además siempre hay cuando hay gente mayor, siempre hay este concurso de quién la pasó peor, ¿no? Claro. En la Edad Media era quién había perdido una mano en un asedio, ¿no? Los inviernos, ¿no? Que eran terribles. Claro. ¿Quién perdió más hijos en el último invierno, no? Sí. Entonces, claro, porque a mí sí me pasa. O sea, yo tengo amigos mayores. Aquí en los bárbaros le habían quemado más ganado, ¿no? Algo así, ¿no? Pero claro, a veces cuando me he reunido con mis tíos, con gente ya un poco mayor,
siempre las borracheras al final terminan en quién la pasó peor, ¿no? No, claro. Yo la pasé, no, yo te acuerdo, no, yo sí, te empiezan a contar sus desgracias así como con orgullo, ¿no? Claro. Es un signo de vejez, ¿no? Espero que no nos pase, ¿no? Que en un momento no, cuando estemos a los 50, 60 años. Claro. Que en verdad no, ya si hemos visto nuestros anteriores programas, no ha sido tan terrible, ¿no? Pero sí, que nosotros, en nuestro caso, ¿no? Pero sí podemos mejorar el drama al que le contemos, ¿no? Al sobrino, al hijo, al nieto, ¿no? Le podemos así decir, ¿no? Que sí, pues la pasaste mal en la cola y todo eso, ¿no? Pero claro, hay esa necesidad, yo pienso, de sentirse, pues, protagonista, ¿no? De esa historia, ¿no? Claro. Cuando en verdad no lo has sido, ¿no? Has estado simplemente de observador, de testigo, ¿no? Y eso yo creo que sí genera cierta nostalgia, ¿no? Porque ya en tu presente, digamos, tu vida es la que es, como la de todo el mundo, pero tú puedes viajar al pasado y sentirte el héroe de una historia épica, ¿no? El sobreviviente de una pandemia. Entonces... que técnicamente lo somos, ¿no? Pero hasta ahora. Pero... Claro, pero en otras personas es más meritorio, ¿no? O sea, de alguien que sí ha tenido, pues... o un doctor, ¿no? Claro, un médico, un policía, o alguien que sí ha tenido... Pero oficialmente somos sobrevivientes de una pandemia, ¿o no? Claro, pero sería como esa persona. Entonces, podríamos usar ese título en un futuro, ¿no? Cuando nuestra vida ya sea la que es como la de todos. Es como que dijeras, que has sido superviviente de la Segunda Guerra Mundial, pero que no te llamaron a combatir porque tenías pie plano, ¿no? Claro, técnicamente has estado en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero no es que has estado en el desembarco en Normandía, ¿no? Claro, ¿no? Pero, claro, técnicamente, ¿no? Si nadie te pregunta más, podrías decir eso, ¿no? Y si no profundizan, ya... Claro, es lo mismo, pasar, ¿no? Sí, yo puedo decir de acá a 20 años, no, yo fui sobreviviente de la pandemia, ¿no? Y cuando me preguntan, sí, ¿y cómo sobreviviste? No, en mi casa, no, tomando vodka, viendo videos de Calamaro. Claro, ahí ya no te pondrían en el cuadro de honor, ¿no? De ciudadanos ilustres. Pero si quieres, en tu obituario podemos poner eso, ¿no? Renata Mati León. Escritor, periodista, sobreviviente de la pandemia de los años 20. Claro, los años 20 y algo más, ¿no? Claro, si el obituario es muy pequeñito, podemos poner eso, ¿no? Y quien lo lee en el periódico va a decir, oh, mira, este Renato Mati León es alguien ilustre, ¿no? Hay que hacer un busto ahí en... ¿Cómo se llama tu barrio ahí en Pocorpata? ¿No? En Vallecito. En Vallecito hay que ponerlo, ¿no? Ahí al lado del óvalo de Bolognesi, creo que es, ¿no? Que está en el óvalo. Sí, ¿no? sí. Hay que ponerlo ahí, ¿no? Claro. Pero si alguien indaga más, o alguien encuentra este capítulo encapsulado, ya se va a dar cuenta que no, pues, ¿no? Yo creo que todavía es un poco... Bueno, pero regresando a tu pregunta, yo creo que todavía es un poco pronto, pero que sí va a haber esta especie de nostalgia pandémica que tú la llamas, que al igual que todas las nostalgias va a ser una mentira, ¿no? Porque una dulcificación del pasado. Yeah. Supongo que de acá a 5 o 10 años ya van a empezar a ver películas, ¿no? Series, ¿no? Que vean como el Stranger Things de la pandemia, ¿no? Algo así. O quizás en 10 años, ¿no? No sabemos. Claro, no, y además porque, o sea, ha sido una situación horrible y todo, pero también, a pesar de que a mí me suena horrible esta cosa que había optimista, de estar más unidos que nunca, de estar conectados a pesar de que estemos lejos, todo eso que se decía, que a mí me sonaba a optimismo a lo Pablo Coelho, del más barato, pero también es cierto que hay cosas que han pasado que han sido bonitas, ¿no? Gente que ha aprovechado las pausas para replantear su vida, personas que se han enamorado en esas circunstancias, ¿no? Y padres que se han reencontrado con sus hijos, ¿no? Que han tenido tiempo para estar con ellos, para jugar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me imagino, yo como niño recuerdo como uno de los mejores años de mi vida, un año que mi papá estuvo sin trabajo. Claro, que en teoría es un drama. Mi papá, pues, como adulto, estoy seguro que ha sido un momento muy complicado para él. Claro. Pero para mí era, porque claro, yo despertaba y jugaba con mi papá todo el día y era feliz, ¿no? Entonces yo también imagino que va a haber gente algunos niños que recuerden la pandemia de acá 6, 7 años, que ya sean mayores, con mucha nostalgia de estar en su casa, de no ir al colegio, de jugar con sus hermanos, con su papá, de pasar tiempo con su mamá, de cocinar, ¿no? La gente se puso a hacer pan y cosas así, ¿no? El año en el que mi papá trabajó en pijama, ¿no? Así lo va a recordar el niño, ¿no? Y que hacíamos pan con mi mamá, ¿no?
Claro. Sí, claro, no sabemos eso porque ya nos tocó de adultos, pero al menos la barba que tengo es producto de eso, no es un producto de flojera. O sea, mi barba que tengo como de drogadicto debajo del puente, pero básicamente es flojera. Yo tampoco, yo me iba a afeitar ayer, pero dije, me voy a dejar la barba hasta que grabe con Jorge, en homenaje a la pandemia. Lo más triste es que hay demasiada gente programa, claro, hay demasiada gente que ya me ha visto con esto, que ya creen que es mi look que es tu look desde siempre, ¿no? Entonces, claro, me da como que pena afeitarme, porque tampoco es que tenga la super barba, ¿no? Pero me da pena porque tengo que explicarles que ay, no, mi verdadero look es así, ¿no? Entonces, en algún momento, creo que ya no lo voy a hacer, ¿no? Porque por ejemplo, hay mucha gente que ya me ha conocido así, ¿no? Entonces cree que este es mi look y me van a decir, ay, te has afeitado, ¿no? Entonces, pero no, pues mi look era sin barba. Oye, Jorge, pero ¿cómo que mucha gente te ha conocido así? Se supone que estamos pues en una época donde uno no está para conocer personas. No, pero puedes conocer gente por Zoom, ¿no? Por ejemplo, en mis clases, ¿no? En la universidad, cosas así, ¿no? O no sé, el señor en mi edificio, ¿no? Por ejemplo, los nuevos vigilantes me conocen así con barba. Pues, no te van a dejar pasar, ¿no? Si te ven. Claro, exacto. Algo tan simple como eso, ¿no? Que no me va a dejar pasar. Aunque, claro, hay con mascarilla. Señora, ¿dónde va? Bueno. ¿A quién busca? Aunque también la mascarilla me sirve a mí para ya no afeitarme, ¿no? Porque, claro, me la pongo y ya no necesito afeitarme, sí. Aunque cuando ya le tienes un poco más larga como yo, pues se ve horrible la mascarilla con... A mí no me pasa más, o sea, todas mis hormonas llegan hasta esto, ¿no? O sea, mis genes asiáticos solo me permiten no hasta creces. Esto. Sí, no, esto es lo máximo, que está hace año y medio así, no va a crecer más. No sé si hemos tocado todos los tópicos o hay algo más que tú habías hecho una lista de cosas. Yo te descarté un tema, pero ya que parece que nos sobran como 10 minutos, podemos tocarlo. Te había comentado, uno era lo que decías, ¿no? De que había en ese momento, como esta obligación, esta necesidad de que teníamos que sacar lo mejor de nosotros, o de tener esta esperanza, ¿no? Pero también había gente que tenía todo el derecho de decir que este mundo pues era terrible, ¿no? O tener toda la desesperanza del mundo, todo el pesimismo del mundo, ¿no? Y era válido. Claro, también, ¿no? Yo me acuerdo que me llegaba altamente esta cosa de esto vamos a salir todos mejores, ¿no? Claro. Y que está bien tener esos sentimientos, pero tampoco deberías obligar a alguien, ¿no? Es como querer obligar a alguien que le guste la Navidad. O sea, te tiene que gustar la Navidad y tienes que ser feliz, ¿no? Hay gente que simplemente pues no le gusta la Navidad por X, Y razones, ¿no? Por cuestiones familiares, económicas o tantas porque cosas. No le gusta. No, simplemente, claro, no le gusta la Navidad. Había gente que tenía todo... Claro. O esa necesidad de que tenías que hacer algo útil en tu tiempo libre, ¿no? O sea, tenías que, no sé, aprender a pintar paredes o sembrar un huerto. Aprovecha este encierro, ¿no? Claro. Y había gente que simplemente podías volverte bolita y estar ahí, ¿no? En tu cama y no hacer nada. Es más, yo me acuerdo que lo que más quería era, de alguna forma, recuperar mi vida, ¿no? O sea, que todo vuelva a ser normal, poder yo hacer mis cosas. Que claro, en mi caso recuperar mi vida era volver a mi vida de quejarme sobre mi vida, ¿no? Pero... ¿Cómo es eso? Pero claro, yo quería eso, yo quería recuperar mi vida, que era salir a tomar los sábados en la noche y quejarme de que no me gustaba mi vida. Entonces, quería recuperar mi vida. Es un buen estilo de vida, o sea, bueno, claro. Para ti, ¿no? Sí, claro. Por lo visto me gustaba, ¿no? Porque cuando me lo quitaron quería recuperarlo. Claro, no lo recomiendo, pero está bien, pues, ¿no? O sea, tienes derecho a querer ese estilo de vida. Pero bueno, ahora lo puedes recuperar, pues, ¿no? O sea, podrías... No te digo que vayas a... Claro, pero, o sea, en ese momento... Además, había... Para la gente que, por ejemplo, como tú, como yo, conservó su trabajo, económicamente no la pasó tan mal, había una especie de culpa, ¿no? Tú no podías decir... Y es más, yo me acuerdo que en algún programa te lo mencioné, porque cada vez que decía, sí, bueno, y yo me he pasado la semana tomando vodka, tú siempre hacías como un disclaimer de no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, hay gente que le está pasando mal... Y yo era como que, ya, Jorge, la culpa de la clase media, claro. déjala ir. Lo siento, como buen católico estoy formado pues por la culpa, el dolor, la confesión, pues todas esas cosas que tiene el débil. Claro, yo que tenía... Claro, yo que tenía trabajo, o sea, a mí no tenía ningún familiar enfermo, tenía trabajo, entonces sentía que no tenía derecho a quejarme de mi vida, ¿no? Y a mí me gusta mucho quejarme de mi vida. No, entonces... sí, está bien que te quejes, ¿no? Sino que te digo que
claro, yo tengo este estigma, pues, como Daredevil, que tiene, pues, que sentirse, pues, ¿no? Así... Culpable, ¿no? Porque si no, claro, no funciona, pues, ¿no? O sea, que le pega a todo el mundo, los deja sangrando y, claro, no pasa nada, ¿no? Está bien pero tú, ¿a quién le pegas? ¿Cuáles son tus enemigos, tus pecados, no? No, pues, pero me gusta Daredevil, pues, y bueno, tengo una formación católica, entonces tengo que... No puedo, pues, desmarcarme, pues, de mi formación, pues, ¿no? Ahora, yo sí estaba pensando en algo, ¿no? Que estamos en un momento, y luego de esta pandemia, además, ¿no? Donde uno creía que era algo gravísimo, ¿no? Que pareciera que el mundo se puede ir a la mierda en cualquier ratito, ¿no? Que creo que es algo que generacionalmente... Probablemente la Guerra Fría debe ser lo más parecido, ¿no? Que había esta como sensación de que iba a haber una guerra nuclear en cualquier ratito. Y ahora hay esta sensación... Bueno, ahora hay esta sensación... No, ahora hay más ojivas nucleares, pues, ¿no? No, pero voy que además de la guerra, que es, digamos, lo más actual, perdón, como le gusta decir a algunos coleguitas, pero claro, sí hay esta sensación de que en cualquier ratito puede venir otra pandemia o un virus es peor, de otro tipo, o sea, que el fin del mundo es posible, y lo peor es que después igual vamos a tener que ir a trabajar el lunes, ¿no? Claro, el fin del mundo pareció una buena idea hasta que no ocurrió, pues, ¿no? O sea... Claro, hasta que te das cuenta que hemos quedado atrapados en un punto medio entre el apocalipsis y ir a trabajar, ¿no? Entonces... O sea, si hay un apocalipsis, igual, como tú dices, vamos a tener que ir a hacer las compras de la semana, ¿no? Como eso pasa, creo que hasta el momento... pasa en las películas y creo que está bien que ocurra eso, ¿no? Alguna vez creo esto lo conversé con Orlando Maceira, ¿no? Con nuestro amigo escritor, que él me decía que yo a veces le comentaba, ¿no? Que creo que tú querías que hubiera un The Walking Dead, me decía, ¿no? Y en verdad no, pues, o sea, no está bien desear un The Walking Dead porque en verdad es terrible, ¿no? En la ficción está bien, ¿no? Como serie, ¿no? Pero en verdad... porque además en la ficción la gente no va a trabajar el lunes, en la ficción pasa algo y todo el mundo pausa porque es más importante tu vida y no, acá... vienen los aliens y probablemente va a haber guerra con los aliens y tú vas a tener que estar yendo a hacer tu chamba, yo la mía, el señor que trabaja en... No creo que a la municipalidad le interese que pagues tus arbitrios, ¿no? A fin de mes cuando la gente está peleando por agua, como tú decías, ¿no? Ya como que es algo que se deja de lado, ¿no? O tener que pagar la hipoteca al banco, pero yo creo que después de la experiencia de COVID, sí, o sea, va a ser como Mad Max, pero igual vamos a tener que pagar arbitrios, que ir a chambear. Pagar la hipoteca, ¿no? Claro, que pagarle a los bancos, ¿no? Habrá una serie, así como en The Walking Dead, ¿qué pasa con el sistema financiero en un apocalipsis zombie? O sea, ¿quién paga las cuentas? ¿Qué hace la SUNAT en esa época, no? Debe haber un intervalo, ¿no? En el que Claro, porque yo creo que, claro, como te digo, o si, no sé, mañana hay una invasión extraterrestre, va a haber un punto donde todavía, no sé, tu jefe te llame para preguntarte por qué no estás en la oficina, o te pidan informes, ¿no? Cotizaciones, cosas así. ¿Qué cotizaciones de lo que le van a vender a los aliens? ¿Qué tablets usan los aliens? Algo así. No, pues, pero ponte que mañana llegan 3 naves espaciales y empiezan a atacar China. Yeah. Acá probablemente tú igual mañana tengas que ir a trabajar, ¿no? Claro. El señor, ¿no? Que es digamos, no sé, el portero en mi edificio también va a tener que trabajar, yo voy a tener que ir a hacer mis cosas, ¿no? Sí, claro. Si voy a Tambo va a tener que haber alguien en un cajero, ¿no? Y vas a estar en plena apocalipsis. Claro, bueno, sí, pues, ¿no? El peluquero igual tiene que ir, ¿no? Claro, ¿no? Y la gente hasta que no se lo impidan, como pasó con el COVID, va a seguir yendo a hacer sus cosas, ¿no? En general, o hasta que ya no tenga sentido. Entonces... Claro, la vida de las personas tiene que seguir en algún momento, ¿no? Sí. Bueno. Eso. Claro, pero a mí no me disgusta esa sensación, ¿no? Porque claro, uno dice, ya, fin del mundo, ¿no? Como en las películas, nada más importa. No, pero sí, es fin del mundo y encima tengo que hacer mis cosas que siempre hacía. Creo que también tendríamos que hablar con personas como que no están tan acostumbradas a ver películas de zombies o cosas de apocalipsis, como que cuál era el fin del mundo para ellos, porque para otros el fin del mundo es como que Dios rapta a la gente, ¿no? Y se van los justos y se quedan los pecadores, ¿no? Esa también es su idea del fin del mundo, ¿no? Entonces, y hay diferentes versiones del fin del mundo, ¿no? No sé, otras son los que han visto películas de desastres. Claro, es un asteroide cae, ¿no? Eso, ¿no? Pero, si nos raptan y nos quedamos los pecadores, a mí me parecería gracioso para ver cuál era la religión correcta, ¿no? O sea, saber cuál... o sea, ver quiénes se quedaron para ver cuál religión era correcta. Por ahí, no sé, pues
el judaísmo era la respuesta, o el budismo, ¿no? Habría que ver, ¿no? En qué país. Los cienciólogos, ¿no? Claro, Tom Cruise siempre supo la verdad. Quizás si no está Tom Cruise, ahí tenía la llave correcta, ¿no? Sí. Eso sería, pues, bueno, como que interesante al inicio y ya luego te das cuenta que te quedaste, ¿no? Ahora, a mí me gustaría una película de desastres así, de los que siguen haciendo sus cosas hasta el final, ¿no? O una serie, algo así, ¿no? Tipo, el día después de mañana, pero en vez de el que logra escapar con su hija y llegar al refugio y al fin del mundo y todas esas cosas, no, el que dice, no, yo no creo que sea tan grave, ¿no? Me quedaré acá, haré mis compras, presentaré mis impuestos, no sé, lo que tenga que hacer, ¿no? Pondré en venta mi casa, ¿no? Que ya te aprovecharé, ¿no? Que comprar una casa aprovechando que todo está más barato, ¿no? Alguien que sigue con su vida a pesar de que el mundo se está derrumbando. Bueno, en teoría eso va contra todos los, digamos, los esquemas, los arquetipos del conflicto de las historias, ¿no? Porque generalmente, ¿no? Uno va donde el personaje que tiene más conflictos, que tiene más pruebas, más obstáculos, ¿no? Como que el otro no sería el protagonista, ¿no? Que claro, podría ser interesante un rato, pero no sé si un productor ponga la plata para eso, ¿no? Pero bueno, yo sí vería a alguien así haciendo sus compras en el supermercado mientras la gente... Mientras que por la ventana ves a alguien enfrentándose a un alien, ¿no? Con un hacha, ¿no? Sí. Pintando su casa, ¿no? Viendo cómo se da de baja de las suscripciones de algunos servicios, ¿no? Sí. Bueno, podría ser interesante, ¿no? Fácil alguien hace dentro de 20 años, así como va a haber tantas series épicas y películas épicas del COVID, quizás alguien hace eso, ¿no? Del pata que hace pues el trabajo menor, ¿no? En la pandemia, ¿no? No lo sé, el que le pone las liguitas a la mascarilla, ¿no? Claro. Uno de esas, ¿no? Claro, esa gente que cuando dijeron nadie sale excepto y tú estabas en ese excepto, ¿no? Claro, y estabas como que bueno, en el límite de que no es tan vital tu función, pero puedes salir, ¿no? Claro, porque ya, bueno, no, médicos, eso se pueden ser pues historias épicas, ¿no? Periodistas, ¿no? Pero claro, como dices, el que le pone las liguitas a las mascarillas, el que surce los... Era vital, ¿no? Pero claro, no es que, nuevamente, no es que diga, es como que le pongan en tu obituario, ¿no? Y fue un trabajador esencial durante la pandemia, ¿no? Claro. Lo fue técnicamente, pero si hagas un poquito más, no es que sea, ¿no? Tan importante. Bueno, se podría hacer una serie de eso, de los trabajadores no esenciales, o esenciales, entre comillas, ¿no? Algo así. Sí. O de Essentials, ¿no? Sería así como hay los Eternals de Essentials. Los esenciales, ¿no? Claro, los esenciales. Claro, pero en vez de contar, pues, no sé, un drama médico, ¿no? Del paciente que salvaron en UCI, ¿no? La familia que estaba ahí preocupada, ¿no? Contamos, tipo, del señor que iba a barrer el hospital, que también era necesario, ¿no? Pero que no. Pero bueno, sí era importante, ¿no? Porque claro, es una persona, o sea, un trabajador de limpieza de salud. Claro, pues, pero el drama donde no. O sea, yo lo que el drama sería... Lo que quiero es contar una historia épica subtrayendo la epicidad. Claro, o sea, el señor que limpia sí es épico, ¿no? Porque el señor se tiene que levantar temprano, tiene que ayudar ahí a los médicos, ¿sabes? Pero ¿sabes quién sería alguien no esencial, pero no esencial? Es el que le proveía de lejía al señor, o que le daba como que repuestos para su mopa, para su trapeador. Ese sería, ¿no? Ese sería ese esencial, no esencial, ¿no? Digamos, ¿no? Que claro, igual tenía que levantarse, ir y todo, pero... Claro, porque tenía que ir a varios hospitales, ¿no? Y que sin él probablemente no se hubiera podido limpiar el hospital, hubiera muerto gente con infecciones, pero, digamos, narrativamente no es tan atractivo. Claro, ¿no? O sea, yo pondría en duda eso que no se podría poner, porque yo creo que el señor de limpieza se podría haber ingeniado de otras maneras, ¿no? Si no venía el amigo de la lejía, podía encontrar otra manera, ¿no? De cómo suplir esa función, ¿no? O sea, pero me hace recordar que estuvimos hablando fuera de cámaras de esta serie de DC que es Legends of Tomorrow, que al menos la primera temporada es que convocan a todos los series como que de la serie B, o sea, los héroes B, los que no son importantes, al inicio les dicen porque sí, tienen que salvar el futuro.
pero luego es una serie en la que viajan en el tiempo como que para arreglar el pasado, ¿no? Arreglar las líneas temporales, ¿no? Pero luego el que los convoca, que es un viajero en el tiempo, así, los convocó porque son personas que no son importantes para la línea del tiempo. O sea, porque si los sacaban de su tiempo, no pasaba nada, o sea, no cambiaba nada en los acontecimientos, ¿no? O si morían, no pasaba nada. No importaba. ¿No? Entonces, claro, o sea, no puedes sacar a Superman, ¿no? Porque, claro. Todos sus villanos destruirían Metrópolis, ¿no? Pero sí. Entonces sacas a un superhéroe que no... Claro, al superhéroe Ben. Entonces, esa serie yo sí la podría ver, la que tú dices, los essentials, ¿no? Los esenciales, ¿no? Claro, ahora que lo pones así, sí, sería verdad. Podría ser relativamente gracioso, como esa serie, ¿no? De Legends of Tomorrow, ¿no? Que son los héroes B, ¿no? Los no importantes, ¿no? Sí, podría ser. Bueno, para cerrar con una película muy, muy paja sobre alguien sobre dos personas que parecen tener un trabajo que no importa, y que en realidad dentro de la misma película te dan a entender que mucho no importa. Quiero cerrar ya el programa, además recomendando una peli mexicana que se llama Almacenados, que es ¿De qué trata? De un señor muy mayor que trabaja en un almacén de... ¿Cómo se llama esta cosa donde se ponen las banderas? De astas. Ya. Y que se supone que es el más importante, para la empresa más importante del país, que distribuye en el norte y en el sur. Tiene 2 almacenes, ¿no? Pero parece que el del sur lo tienen como para quemar impuestos o para qué lo tendrían, porque nunca llegan las astas, ¿no? Entonces contratan a un asistente, porque tienen que ser 2, y justo se jubiló uno. Y el señor le explica al asistente y le dice, no, es que ya van a llegar, y hay esta especie como de esperando a Godot, ¿no? De algo que ya va a llegar, pero que tú como espectador sabes que no va a llegar, ¿no? Entonces es estos señores que están en el almacén y su trabajo es esperar las astas, que saben que probablemente no van a llegar. ¿Y en qué plataforma lo pueden ver o dónde La última vez que chequeé estaba en Netflix, me imagino que sigue por ahí. Es mexicana la peli. Yeah. Y el señor mayor además es un señor que en su juventud trabajaba en telenovelas, así que... ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Yo no tengo nada que recomendar porque... No sé, no... Pero recomiendo lo que has dicho, lo que has hecho. Yo los últimos días he estado viendo todas las películas de Karate Kid, no sé por qué. Es lo único que... Pero no es que pueda recomendar eso, o sea, la primera... No recomiendo, o sea, no recomiendas Karate Kid. La primera es buena, es muy buena la primera. La segunda es mala y la tercera sí es terrible, ¿no? Pero igual las puedes ver las 3, ¿no? O sea, si las ves en conjunto te puede gustar, ¿no? Pero... Bueno, ya deberíamos haber cerrado el programa, pero... Sí. ¿Y tú has visto el Karate Kid con Jackie Chan y Jaden Smith? O sea, no es mala, pero claro, en comparación con la primera no tiene mucho sentido haber hecho ese remake, ¿no? Hasta es terrible, o sea, la puedes ver. A mí me parece paja, o sea, no es que en comparación a la primera sea tipo malaza y la primera es una obra de arte, ¿no? O sea, están por ahí. Claro, lo que pasa es que la primera es pues icónica y hay esta nostalgia de... Claro, no, simplemente porque es una historia original, pues, ¿no? Eso de pulir, eso en ese momento tiene sentido, ¿no? Porque claro, cuando ves esa de sácate la chaqueta, quítate la chaqueta, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero no es mala, claro, como tú dices, no es mala película. Yo creo que hay nostalgia, yo creo que es esta cosa de así, la gente que la vio en los 80s, pues, ¿no? Diciendo, ay, no, es que yo veía Karate Kid, pues, ¿no? No sé, yo lo he visto cuando regresaba del colegio. No, hay unos que lo han visto en el cine, pero claro, como tú y yo somos un poquito más jóvenes, yo lo he visto ya en la tele, en las repeticiones, como en un bus de interpretación. Pero la primera sí es buena, ¿no? O sea, sí, pero tampoco es... O sea, claro, no es el Ciudadano Kane, ¿no? Claro. O sea, pero tampoco creo que así como la de Jackie Chan tampoco está mal, o sea, están por ahí. Claro, no es mala, pues, ¿no? O sea, te entretiene, ¿no? O sea, creo que es un tipo de películas que cumple la intención de entretenerte, pues son películas de artes marciales, ¿no? Yo te diría que si no has visto ninguna, veas la nueva. Porque claro, estar viendo lo que es cierto. No, pero es bueno, o sea, mira es Jackie que no. Chan.
No, pero es que, por ejemplo, yo no sé por qué estamos hablando de Karate Kid. Sí, ya. Esa discusión la es de otro podcast. Yo solo digo que si no has visto ninguna y tienes menos de 30, probablemente vayas a disfrutar más la nueva. No, pero es que ahora como está Cobra Kai en Netflix, y sí les puede interesar la primera porque tiene como que los códigos, ¿no? Y hay esa referencia, ¿no? Pero claro, la primera es como que más actualizada, ¿no? Pero tiene sentido, claro, la de Jackie Chan, aunque ya no es tan nueva, ¿no? Es de 2010 creo. Sí, por ahí. Claro, ya tiene sus 12 años, ¿no? Pero más que nostalgia, por ejemplo, a mí me gusta, no sé por qué estamos hablando, ya para cerrar, que el maestro Miyagi habla pues como maestro, le dice frases así como que la mosca zumba y no sé qué cosas, esa sabiduría oriental que parece cliché, pero sí parece real, o sea, funciona dentro del andamiaje de la película. Sí, ahí está, ¿no? Porque la peli es bien cursi también, ¿no? Ah, claro, es que es una película pues para adolescentes, pues de verano, pues no. Es que claro, eso es a lo que voy, tiene como sus defectos de la época, ¿no? Claro. Entonces, si tú eres alguien que está más acostumbrado a un cine un poco más moderno, probablemente disfrutes más la más moderna, ¿no? Claro, porque también era película como para adolescentes de esa época en la que, claro, se drogaban, pero no es que en la tele ponían gente drogándose, ¿no? Claro. O sea, claro, sí. Es como que era una época como que más limpia, más tranquila, más sana, pues, ¿no? El chibolo no lo ves emborrachándose, ¿no? Es como que alguien tranquilo, pues, ¿no? Un adolescente sano, ¿no? Y eso. Entonces eso puede como que generar cierta, ¿qué dice? Un descuadre con las generaciones que son como que más despiertas, ¿no? Pero bueno, como yo soy un nerd, me gusta lo otro, ¿no? Pero también la de Jackie Chan es chévere, ¿no? Sí. Pero no hay trilogía. Yo soy muy fan de Jackie Chan. Sí. O sea, corrijo, no soy muy fan de Jackie Chan porque en realidad he visto muchas películas suyas y no sé el nombre de casi ninguna, pero me gusta mucho la chamba de Jackie Chan. Claro, no, es muy buen actor. Y ahora, como has dicho eso, creo que voy a hacer una maratón de películas de Jackie Chan, ¿no? Claro, sí, Karate Kid a Jackie Chan. Pero son buenas, no, pero es una serie, es un actor de artes marciales, ¿no? Estas que tiene como Owen Wilson, a mí me gustan claro, mucho. o las con Chris Tucker, Rush Hour, una pareja. Son más o menos, ¿no te gusta? Pero no, me gustan los que son como... Hablando de trilogías, la primera es muy buena, la segunda, más o menos. Es que no sé cuál he visto, ¿no? Porque como te digo, yo he visto muchas películas de Jackie Chan, pero no sé el nombre de casi ninguna, entonces... Bueno, ya, no sé por qué estamos hablando de eso. Sí, yo tampoco. Pero para que veas que como que la pandemia ya se agotó. Ha menguado, ya estamos hablando al menos tú y yo estamos hablando de películas de Jackie Chan. Bueno, eso es todo, ya saben, nos pueden encontrar en Spotify, en Evox, en un montón de plataformas, ¿no? Que creo que no existían antes, o sí existían antes de la pandemia, pero ahí están. No, sí, estaba en todos lados, en Apple Podcast, en todos lados. Quizá empiece a subir pedacitos del programa también a TikTok, no lo sé. Pero no existía ustedes TikTok. Busquen El Mal Menor en TikTok y si lo he hecho, va a estar ahí. Si no, nos hemos fallado nuevamente, ¿no? Si no, probablemente TikTok les dé igual algún resultado para El Mal Menor, quizá descubren algo interesante. Ajá. Ok, bueno, chao. Chao.